Cuando usted quiera. Al tiro de un segundito. Dele nomás. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. Les vamos a presentar el texto Resignificar la escuela como escenario de participación. Ahí esto sigue pegado. No. No avanza. Okay. Ahí se fue. Ahí está. Se fue. Ya, Ya. típico, clásico. Sí. Vamos a presentar el texto. Para nosotros es importante reconocer el texto escrito por mujeres porque gran parte de lo que hemos leído han sido como de hombres. Entonces nos parece como interesante haber leído en este texto en particular que fue escrito por mujeres. A pesar de que no encontramos mucha información de ellas, no es relevante rescatar el buen trabajo que hicieron en el texto y destacar que ellas también han trabajado harto juntas. Eso es como importante. Y ahora vamos a dar paso a una actividad responder una pregunta en el Menti para que ingresen, ese es el código, para que me avisen, que lo voy a copiar en el chat. Ah, uy, no lo puedo copiar. ¿Alguien lo puede escribir, por favorcito? Lo mandé por el chat de WhatsApp también. Ahí está, se Si apareció el alguno lo puede código. ver ahí. Vamos a dar 2 minutitos para responder. Por mientras. Y el código está acá. Sí. Listo. Vamos a dejar que respondan al menos 2 personas más y después empezamos con el texto. Ya. Básicamente todos llegaron a... ¿me escucho? Sí. Todos llegaron al mismo consenso de que
en sí toda la escuela es parte para crear un aprendizaje. Así que vamos a proceder con el texto. Ya, para dar inicio al texto, primero gracias por participar en el Menti. Sus opiniones son súper importantes para este propio análisis. Y como introducción al texto, comenzaremos utilizando la idea más amplia en este, que tiene relación con la forma que utilizamos para observar la escuela, analizarla y pensarla, según Ferreiro y Estramielo, debido a la gran cantidad de relaciones, situaciones y momentos que convergen en la escuela, es necesario abrir nuestra perspectiva y dejar de asumirla como un ámbito cerrado de la vida, tanto de las niñas y niñas, como de todo el resto de la comunidad escolar, de que como resultado de diversas investigaciones, vemos reflejado que las políticas o proyectos que se instauran en la escuela no son fructíferos cuando provienen de entes externos a ella. Un ejemplo de esto sería proyectos del Mineduc o organizaciones educacionales que poco tienen que ver con la escuela en sí y no conocen su contexto. Por lo tanto, la realización de ideas o planes no resulta considerando las diferentes realidades de cada una de las niñas y niñas y además de los diferentes establecimientos del sistema escolar. Entonces, repensar la escuela como un espacio de colaboración y organización social requiere una nueva forma de planificación. Según las autoras, es necesario un marco normativo que facilite efectivamente las relaciones y colaboración entre las diversas comunidades y sus miembros. Esto con el objetivo de construir a la escuela como, y cito en esta parte del texto, una institución autónoma, flexible, democrática y conectada con el entorno cercano y el mundo. El primer punto relevante que mencionan las autoras para lograr el cometido es la necesidad de fortalecer a los equipos docentes, mediante un punto principal que es superar la noción de la tarea pedagógica como algo solitario y construir desde estas diversas planificaciones una actividad docente colectiva, conectada, comprometida con la organización colectiva, tomando en cuenta que el contexto escolar situado marca la pauta de comportamiento entre las y los docentes y el resto de la comunidad escolar. Según lo propuesto por las autoras, una escuela colaborativa está trabajando en asumir la condición humana colectiva, en la cual las personas debemos necesariamente formar lazos y relaciones para permitir nuestro desarrollo. En el ámbito docente, esto nos permitirá compartir nuestras experiencias, sentimientos, actividades, etc. No obstante, esto no significa, según las autoras, abandonar la autonomía pedagógica o el libre actuar de la docente en el aula, ya que la labor de la profesora y el profesor requiere de ambas aristas para desarrollarse óptimamente. Por un lado, la colectividad y la colaboración con sus pares, y por otro lado, la independencia. Como punto final de este argumento, que mencionan las autoras, proponen también que esta cadena de relaciones debe necesariamente incluir al resto de la comunidad escolar, obtener el compromiso de apoderados, directivos, etc., y estos deben ser entusiastas, que aporten constantemente a la formación de las niñas y niñas, además de la autoformación personal y colectiva. En uno de estos espacios, que en este caso es el patio y la escuela en el recreo, las autoras presentan el lugar como un lugar que muchas veces como que las relaciones de los participantes se dan de manera real, o sea que se muestran tal y como son con sus cosas buenas y malas. A raíz de esto, ellas proponen el desafío de transformar este ámbito de participación de la vida escolar en un espacio de aprendizaje. ¿Cómo lo plantean realizar? A través de un juego y la creación de espacios lúdicos con orientación pedagógica, intencionando la formación en valores con el objetivo de favorecer el encuentro consigo mismo, con la comunidad, el juego y la cultura, entre otras cosas. Para lograrlo, docentes y estudiantes se organizan para trabajar en conjunto, distribuyéndose las diversas responsabilidades y generando propuestas de juegos o actividades, transformando al patio y el recreo en un espacio diferente que invita al encuentro, ya sea entre niños de diferentes edades, apoderados, familiares o docentes de la misma institución escolar. Al igual que el patio, el texto menciona el comedor como un espacio escolar a transformar. El comedor cumple con una función escolar relevante y significativa en la vida de la comunidad escolar, puesto que es un lugar de encuentro, conversación y debate. El texto plantea que el comedor debe dejar de ser un espacio meramente existencialista
y que se debe utilizar todo su potencial pedagógico. Se propone que para este espacio se diseñe un modelo para repartir tareas entre la comunidad y distribuir el espacio de manera que se constituyan grupos de niños con un adulto que comparta con ellos. Se menciona que estas estrategias se pueden vincular a la superación de situaciones de pobreza, mencionando que estas estrategias sirven para incorporar a los niños más pobres y aumentar sus logros de aprendizaje. Tanto como el patio y el comedor, se menciona también a los espacios libres de la escuela, refiriéndose así a los lugares de paso, tales como los pasillos y las escaleras. Para el texto, estos lugares deben dejar de ser espacios vacíos y neutros y deben empezar a ser espacios para exponer, observar y comentar el trabajo escolar, tanto a nivel individual como colectivo. Se menciona la importancia de lugares para sentarse para fomentar lo anteriormente mencionado y se plantea que cuando se cambian estos espacios se reducen comportamientos antisociales como la violencia o el desorden, debido a que se fomenta un sentido de pertenencia a la institución. Para concluir el texto concluye con la idea de que se deben fortalecer los lazos dentro de la comunidad escolar con el fin de incentivar la participación y potenciar la comunicación y la solidaridad dentro de la comunidad escolar. Por otro lado, se rescata las experiencias educativas para crear propuestas en relación a la participación de la comunidad, donde desde la interpretación e inquietudes se van a discutir los puntos de vista y toman decisiones para desarrollar un proyecto, para pasar a destacar la práctica y el desarrollo de esto, con el fin de acondicionar espacio y mejorar la experiencia para repensar así las instituciones escolares educativas. Bueno, para pasar a este espacio de interpretaciones personales, por mi lado me gustaría comentar como de los aspectos positivos que tiene el texto, la relevancia que le da a tomar en cuenta los contextos y realidades de tanto los estudiantes como del entorno, que es algo que en un futuro como profesional encuentro fundamental aplicar para hacer de la escuela un mejor espacio, un espacio más colectivo y más amigable para los estudiantes. También a modo de interpretación personal, me gustaría mencionar a un autor, pedagogo, Gier Biesta, que propone un término llamado aprendificación, que en pocas palabras significa que en la modernidad se espera que obligatoriamente los niños, niñas e incluso adultos debemos aprender pedagógicamente toda nuestra vida, y es lo que nos va a hacer seres humanos y seres de derecho, es aprender constantemente. Creo que a veces no es necesario el aprendizaje pedagógico en todas partes, y lo importante es considerar que quieren aprender los niños en sus espacios y de la forma en que ellos lo desean, y quizás lo más importante no es tanto resignificar los espacios que ellos ya utilizan, sino resignificar el aula. Otra parte, para darle como un aspecto positivo al texto, hacemos como énfasis en el trabajo colegiado, la colaboración docente, para así garantizar una buena planificación de experiencias de aprendizaje que son importantes, contextualizar las actividades de estas, ya sea tanto en la escuela como en la casa, y adecuarlo a los niveles de competencia y saberes que tienen cada uno de los estudiantes. Desde mi perspectiva personal, me recordó un poco un texto que vimos en historia que hablaba como sobre la distribución de la geografía de los niños y las niñas en la enseñanza de la geografía, porque creo que dentro del texto como que las niñas no son respetados como sujetos de derecho, porque sus perspectivas e interpretaciones de los espacios que habitan dentro del contexto escolar no son validadas. Yo creo que muy por el contrario, y creo que son súper intervenidas por adultos y le restan como autonomía de decisión y organización en la relación de ellas mismas con su propio espacio. Entonces creo que si bien es importante hacer comunidad dentro de todo este contexto, también debemos estar atentos como docentes y futuros docentes a no tomarnos espacios de expresión que no nos pertenecen tampoco.
Antes de pasar a las preguntas, me gustaría mencionar nuestra conclusión personal del texto, que tiene relación con nuestra próxima actividad docente. Creemos que el espacio de la escuela es un espacio que está muy jerarquizado y que así se conoce desde nuestra propia experiencia, pero también pensamos que como futuros docentes y futuras docentes es necesario que tomemos en cuenta la opinión de los niños, los espacios que ellos utilizan, por qué los utilizan, y no desde nuestra adultez, a veces desde nuestro adultocentrismo, pensar que podemos arreglar sus espacios y arreglar sus relaciones cuando en verdad tenemos que escucharlos a ellos primero. Bueno, ahora para pasar a esta parte de preguntas, nos gustaría que alguno de ustedes pueda participar, quizás no respondiendo las dos, pero al menos una. La primera es, ¿qué parte del contexto escolar creen que se debería resignificar en pos de una escuela más participativa? Y la segunda es, ¿consideras que tu experiencia educativa fue participativa con respecto a los espacios y la colaboración con el resto de la comunidad escolar? Ojalá que puedan hacerlo por el micrófono. Si no, por el chat también está bien. A mí me gustaría responder la segunda, la que dice, ¿consideras que tu experiencia educativa fue participativa con respecto a los espacios y la colaboración con el resto de la comunidad escolar? Como mencioné en mi presentación, yo fui presidente del centro de alumnos, o sea, se supone que yo tenía un cargo que era súper representativo dentro de la comunidad escolar. No fui partícipe, porque si bien era presidente del centro de alumnos, mi función era más decorativa que realmente de hacer algo, porque cuando yo quería, o sea, yo asistía a todas las reuniones que hacían los directivos del colegio, pero estaba ahí como para escuchar, porque cuando yo quería dar una opinión era como no, o lo vamos a pensar, o ahí se discutirá después, pero nunca se llegaba a nada. Entonces siento que si bien se supone que mi presencia debería haber sido la más participativa, ya que yo representaba a los estudiantes, aún así no lo era. Y eso. Gracias, Isaac. ¿Alguien más? Yo creo Hello, pues. que en la pregunta número 1, ¿escucha? Aló, Pamela, se escucha entrecortado. Ahora, ahora, Ahí sí, Ahora Pam, se... ahí se escucha mejor. sí, que yo creo que la pregunta uno podría ser repensar la autoridad también, porque, por ejemplo, los mismos reglamentos escolares se hacen siempre, la mayoría de las veces con todos los estatutos menos los estudiantes, entonces yo creo que eso igual delimita mucho de la participación o el cómo se debe ser y actuar el de de los y las estudiantes. Entonces, yo creo que partir de bases también administrativas contribuiría mucho porque en realidad a veces los profes tienen mucha motivación de hacer cosas participativas, pero como que una estructura más grande los delimita. Eso. Muchas gracias. Yo creo que también en términos eh, como estructurales, a modo de espacio, como de diseño de espacio, eh, yo creo que hoy en día la realidad también está súper como excedida respecto como a la cobertura que tienen las clases, porque hay mucho, como que hay una crítica que es como muchos estudiantes dentro de un espacio donde no se puede como, yo creo que eso tampoco se limita en realidad como la participación también dentro de como del proceso de aprendizaje. O sea, independiente como al tema de tomar la perspectiva de los niños como sujetos de derecho, también creo como que como el colapso del contexto escolar dentro de, como de la cantidad de personas que van a una sala, como que tampoco permite en ese sentido como hacer más participativo el proceso de aprendizaje. Gracias. ¿Alguien más? Si no, para ir cerrando. Ya. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de su agrado
Y también muchas gracias a los que participaron en el Menti y también hablando. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene dudas o consultas? ¿No? ¿Alguien tiene que hacer algún comentario? Especialmente respecto a cómo se trataron los espacios cuando estaban en sus colegios. Yo creo que me gustó mucho la presentación, pero me queda como una duda, no respecto a lo que presentaron los chiquillos, sino que, por ejemplo, como darle más significado a esta participación, como decía la Pame recién, igual las instituciones están sujetas como a una autoridad, y no solo como una autoridad directiva, sino que a algo mucho más macro, que es como las políticas públicas que hay por detrás. Entonces, como yo creo que como para resignificar la escuela, creo que parte también desde una estructura mucho más macro que es el Estado. Y bueno, igual yo creo que es un desafío mucho más grande, po, pero creo que no hay que olvidar que está sujeto a ello. Ok, muchas gracias, Javiera. Soledad pregunta por chat. ¿Cómo se imaginan ustedes, según lo que les gustaría, cómo lo harían? Esta resignificación de la escuela, me imagino, Soledad. Ay, no entendí la pregunta. Si es que la puede escribir de otra forma o explicármela. Sole, ¿quieres hacer tú misma la pregunta por micrófono? Ah, ok. No se va a escuchar por el camión. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo los integrantes del grupo resignificaría su escuela de acuerdo a sus gustos personales y lo que ellos propondrían, ¿verdad? Bueno, esto no lo hablamos como grupo, en realidad, así que voy a dar una apreciación como personal. Ujú. Pero no sé si tengo como los estudios suficientes o como la experiencia suficiente para dar una propuesta como bien contundente, pero me imagino también como en fomentar estos espacios de participación, pero de una manera quizás no tan forzada como, como planteaba el texto, como entendiendo que al menos de mi parte se valoro como esa, la autonomía que pueden tener los niños en un espacio como la escuela. Entonces, forzar que todo momento y espacio en la escuela sea de aprendizaje o que sea de opinión también entorpece a veces estos procesos. Así que a mí me gustaría como plantear ocupar lo que plantea el texto, pero no ocuparlo tan al pie de la letra. Eso se me ocurre. ¿Alguna otra opinión de los integrantes del grupo? A mí me pasa algo muy parecido a lo que dijo la Javi respecto de las instituciones. Creo que es importante que la escuela se pueda resignificar desde el contexto escolar propio y singular de cada una, y porque todas las escuelas son distintas y por lo mismo se componen de niñas y niños distintos. Yo creo que lo importante sería resignificar el aula. Creo que a modo de experiencia igual, el aula es un espacio cerrado donde hay que estar mirando hacia el frente y la educación es una formación que alguien te entrega y tú tienes que recibir y absorber. Entonces yo creo que desde los espacios de los niños y niñas podemos dialogar al respecto de cómo utilizarlos, pero el aula, siendo un espacio tan jerarquizado desde la pedagogía, desde los directivos, desde el currículum, creo que es muy necesario resignificarlo escuchando las opiniones de las niñas y las niñas.
Ok. ¿Alguien más del grupo quiere complementar? Julie. Ay, lo siento. No sé, desde mi lado es como, lo veo de una forma que hace como un trabajo hormiga para resignificar como esos espacios, si es que uno lo quiere hacer, porque claro, en el fin y al cabo coincido con lo que piensan los chiquillos, que en el fondo es como una cuestión ya más macro, pero creo que sí se puede hacer como a nivel personal, como trabajo hormiga, no sé si me explico, porque en el fondo hay espacios para hay que tratar como de que sean por y para los niños y no pensarlo como hacerlos forzados como salía en el texto. No sé si me explico. Norma. Yo también pienso similar a mis compañeros, creo que es como un tema más macro y que al final lo que se presenta en el texto es muy estructurado. Entonces creo que cada escuela, cada niña, cada docente tiene necesidades diferentes en su debido contexto. Entonces creo que hacer como un listado, como una checklist de lo que hay que hacer y lo que no en un contexto, no me parece. Yo creo que es como que tenemos que tener una mejor formación docente para poder adecuarnos a cada contexto. Eso se me imagina a mí. Ok. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión o decir algo para cerrar? ¿No? Bueno, entonces le agradecemos a los dos grupos que presentaron hoy. Muy buenas las presentaciones.